Saludos, buenas tardes. Es jueves 17 de mayo. En poco menos de 2 horas las comunidades presentarán sus planes de ajuste en Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por el ministro de Economía, Cristóbal Montoro. Las autonomías viajan hoy a Madrid para pasar un duro examen ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con el 1,5% de déficit fijado por el Gobierno central. Entre ellas está Andalucía. Su presidente, José Antonio Griñán, ha asegurado que van con los deberes hechos sin despedir a empleados públicos ni tocar la educación ni la sanidad. Aunque el esfuerzo no será igual en todas las regiones, Montoro ha pedido que acudan sin recelo. Considera que van por buen camino y que tarde o temprano tendrán que cumplir con ese objetivo. Cada comunidad autónoma, cada gobierno autonómico está eligiendo su forma de llegar al objetivo de déficit público. La intención política de ese Consejo es la contraria, es mostrar que el Estado de autonomías en España es viable, que es factible. Ese es el sentido del Consejo y la de la actuación del Gobierno. Precisamente en Andalucía el Partido Popular ha calificado de recortazo el ajuste de los 3.500 millones de euros aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno. El portavoz parlamentario de esta formación, Carlos Rojas, ha criticado la falta de responsabilidad del presidente de la Junta. Ha advertido de que este plan supondrá la destrucción de empleo público y una economía más debilitada. Rojas acusa a José Antonio Griñán de meter la mano en el bolsillo de los andaluces como consecuencia de su desastrosa gestión al frente del Gobierno autonómico. No estaba reconociendo la crisis y seguía haciendo cifras expansivas que lo que luego dan lugar es al desastre económico y a recortes de esta naturaleza totalmente agresivos con todos los andaluces. El Tesoro se enfrenta a uno de los días más difíciles en 3 años. Las dudas sobre el sistema financiero español y la situación política de Grecia elevan de nuevo la prima de riesgo. Horas de vértigo que ayer alcanzó el máximo histórico, los 500 puntos básicos, y que hoy abre de nuevo al alza, pese a que los ajustes previos de la apertura mostrase una tendencia bajista. Un repunte que puede complicar la subasta que se enfrenta a un duro examen en los mercados y sale en busca de la financiación con una emisión de bonos y obligaciones a 3 y 4 años, con la que espera captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros, mientras la Bolsa de Madrid se aleja de los 6.600 puntos. A pesar de la tormenta en los bancos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzaba a su salida de la sesión del control en el Congreso un mensaje de confianza hacia el euro y hacia los países europeos. Pero me gustaría también un mensaje claro, contundente, en defensa del proyecto del euro y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países europeos, que en este momento pues está sometida a discusión. Además, el Gobierno ha aprobado en la Cámara Baja los recortes de 3.000 millones de euros en educación y 7.000 en sanidad. La votación es un mero trámite parlamentario, ya que los decretos están todos en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En esta sesión plenaria se convalidará además con el voto mayoritario del Partido Popular el decreto ley que cambia el sistema de elección del presidente de Radio Televisión Española para que no tenga que ser nombrado por consenso de los 2 partidos mayoritarios. Básica a fin de permitir a las comunidades autónomas, sobre las que recae, como saben perfectamente, la inmensa mayor parte del gasto educativo, racionalizar ese gasto y de este modo ayudar a las comunidades a que puedan cumplir el objetivo común de alcanzar la estabilidad presupuestaria. Esta jornada de jueves 17 de mayo nos deja otros asuntos de interés. Lo avanzamos en titulares. El incendio en Rasquera sigue sin control y ha calcinado más de 2.400 hectáreas de paraje natural. Ya hay acuerdo, el PSOE gobernará el Principado de Asturias con el apoyo de Izquierda Unida y UPyD 2 meses después de las elecciones. Grecia celebrará elecciones anticipadas el próximo 17 de junio tras el fracaso de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Es la última oportunidad para que Grecia no salga del euro.
Como les venimos contando, en poco menos de 2 horas las comunidades tendrán que pasar un duro examen de sus planes de ahorro para cumplir con la deuda fijada de este año por el Ejecutivo español. Montoro será el encargado de presidir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que estarán presentes, entre otras autonomías, Andalucía. Su presidente, José Antonio Griñán, ha asegurado que van con los deberes hechos sin despedir a empleados públicos ni tocar la educación ni la sanidad. Aunque el esfuerzo no será igual en todas las regiones, Montoro ha pedido que acudan sin recelo. Consideran que van por buen camino y que tarde o temprano tendrán que cumplir con ese objetivo. Cada comunidad autónoma, cada gobierno autonómico está eligiendo su forma de llegar al objetivo de déficit público. La intención política de ese Consejo es la contraria, es mostrar que el Estado de autonomías en España es viable, que es factible. Ese es el sentido del Consejo y de la actuación del Gobierno. El príncipe de Asturias también ha subrayado la importancia de que haya solidaridad entre todas las comunidades para lograr crecimiento económico y empleo. Don Felipe se ha pronunciado así tras entregar junto a doña Leticia 40 becas de la Fundación Caja Madrid para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Ha confiado en que, pese a la crisis financiera, se encuentren vías para dar continuidad a la labor social de las cajas de ahorro españolas. Creo que todos sentimos que la recuperación económica y la imperiosa necesidad de creación de empleo en estos tiempos de crisis depende en gran parte de la solidaridad. Solidaridad con mayúsculas, entre personas, entre las personas, las generaciones y todas las comunidades de España. Otra de las autonomías que está en el punto de mira del Gobierno es Asturias. Esta semana el Ministerio de Hacienda remitía un comunicado en el que amenazaba con intervenirla si no se llegaba en estos días a un pacto de legislatura. Problema solucionado porque ayer mismo el socialista Javier Fernández alcanzó un acuerdo de gobierno con el apoyo de Izquierda Unida y UPyD. El socialista Javier Fernández será investido presidente de Asturias el 23 de mayo con el apoyo de Izquierda Unida y UPyD. La formación que lidera Rosa Díez tenía la llave de la gobernabilidad y ha cerrado con el PSOE un acuerdo para los 3 años que restan de legislatura. Este se quiso hacer público horas antes de la reunión en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nadie tiene ya ninguna coartada para intervenir en esta comunidad autónoma si no intervienen otras que están en peores condiciones, en peor situación, más endeudadas y que además tienen un peso económico sobre el conjunto de la economía española mucho mayor que la que tiene Asturias. El diputado autonómico de este partido, Ignacio Prendes, justificaba así el acuerdo. Somos conscientes de que Asturias necesitaba, más que un presidente formalmente investido de esa condición, necesita un gobierno. Necesita un gobierno sólido, un gobierno que esté en disposición de tomar decisiones de forma urgente y de forma rápida para salir de la situación de parálisis y de bloqueo institucional en el que llevamos instalados desde hace tiempo. La investidura de Javier Fernández pondrá fin al mandato de menos de un año del líder de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos. Fernández llegará a la presidencia asturiana casi 2 meses después de las elecciones autonómicas del 25 de marzo, que fueron los primeros comicios anticipados celebrados en esa comunidad, apenas transcurrido un año desde las del 22 de mayo de 2011. Para atajar la deuda de las cuentas públicas andaluzas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha manifestado que las medidas que se incluyen en el Plan Económico Financiero aprobado por su gobierno se han adoptado por imperativo legal. Griñán ha señalado que Andalucía ha sido coherente con la difícil situación económica que se está viviendo y que, pese al desacuerdo con el Ejecutivo Central, van a cumplir con el objetivo del 1,5% de déficit. Desde el Partido Popular aseguran que los recortes anunciados por el nuevo gobierno andaluz de 2.500 millones de euros son un engaño más de los socialistas, que vuelven a ir a por los más débiles y los que menos recursos tienen. Bienvenido, organizado y sentado. Soy la vida. El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, también ha criticado las medidas del gobierno andaluz, un plan que, según el Popular, significa más destrucción de empleo en la comunidad. Rojas considera que el presidente de la Junta es el responsable de elaborar unos presupuestos falsos para este año. El tijeretazo aprobado por la Junta significa que el PSOE ha caído en su propia trampa. Son las palabras del portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, tras explicar que el recorte de 3.500 millones de euros es la herencia que se ha dejado a sí mismo el Partido Socialista. Rojas recuerda que tanto su formación como Izquierda Unida alertaron de la necesidad de unos presupuestos distintos para este año que se ajustaran más a la realidad.
no estaba reconociendo la crisis y seguía haciendo cifras expansivas que lo que luego dan lugar es al desastre económico y a recortes de esta naturaleza totalmente agresivos con todos los andaluces. Por eso dice que es un recorte del que José Antonio Griñán tiene la responsabilidad exclusiva y le reprocha no haber sido capaz de dar la cara ayer y reconocer su culpa. Rojas advierte de que este plan de ajuste elimina de un plumazo las inversiones en la región y que la economía se va a ver aún más debilitada. Que va a suponer que haya más desempleo en Andalucía y también va a suponer que no se creen nuevos empleos. Sin duda va a afectar de forma considerable este recortazo al consumo en Andalucía y va a afectar a la confianza en nuestra economía. Además, Carlos Rojas ha acusado al bipartito de ser gobierno y oposición. Critican los recortes en España al mismo tiempo que los aplican en Andalucía. Y en Almería, la parlamentaria andaluza del Partido Popular, Rosalía Espinosa, ha valorado los recortes de la Junta. Asegura que mientras que el PP es el partido de la verdad, el PSOE solo hace engañar a los andaluces y teme que la ciudad almeriense sea la más perjudicada por las medidas del nuevo gobierno de coalición. Los parlamentarios del PP no han tardado en criticar el plan de reajuste del gobierno regional. Aseguran que se trata de una mentira más del presidente de la Junta a los andaluces. Rosalía Espinosa no entiende cómo en las pasadas elecciones Griñán negara rotundamente la bajada de salarios a los funcionarios para después dilapidar la función pública. Y esto es lo que hace Griñán con todas y cada una de las promesas que tiene en su programa electoral. Habla de negociar con las organizaciones sindicales todo lo que afecte a las relaciones laborales de los funcionarios. ¿Han negociado el recorte y la rebaja de los sueldos de los funcionarios? Díganmelo usted. ¿Lo han avisado siquiera? Habla de un modelo de trabajo por objetivo y lo que hacen es cargarse el trabajo por objetivo. Desde el PP temen que estos recortes solo sean el principio. De hecho, vaticina nuevas subidas de impuestos. Más reacciones. El subdelegado del Gobierno habla de unos reajustes derivados de una mala gestión. Y bueno, los que hicieron posible esta situación pues tendrán que enmendarla, ¿no? Que no tanto ajustarla, no es un problema de gobierno central, es un problema de gestión autonómica y que la evidencia y la tozudez de los hechos pues hacen que se tengan que tomar estas medidas de reajuste presupuestario. Unos reajustes que, recordemos, van a suponer una importante subida de impuestos y una notable bajada de sueldos para los funcionarios. Ante este nuevo plan de ajuste, los principales afectados por el recorte de la Junta, los funcionarios, han anunciado que convocarán concentraciones en todas las provincias. Será el próximo 29 de mayo. El sindicato CESIF considera que se trata de un nuevo insulto al empleo público, ya que sus trabajadores verán reducidas sus nóminas de manera inmediata. El sindicato protesta por lo que considera una tropelía más del gobierno andaluz contra sus propios trabajadores y contra sus derechos. El Tesoro se enfrenta a uno de los días más difíciles en 3 años. Las dudas sobre el sistema financiero español y la situación política de Grecia elevan de nuevo la prima de riesgo. Horas de vértigo que ayer alcanzó el máximo histórico, los 500 puntos básicos, y hoy abre de nuevo al alza, pese a que los ajustes previos de la apertura mostrasen una tendencia bajista. Hoy el Tesoro Público ha logrado captar casi 2.500 millones de euros, pero ha tenido que subir el interés hasta un 50%, mientras la Bolsa de Madrid se aleja de los 6.600 puntos. A pesar de la tormenta en los bancos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzaba a su salida de la sesión de control del Congreso un mensaje de confianza hacia el euro y hacia los países europeos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado un mensaje claro y contundente a los socios europeos para defender la moneda única y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países. El jefe del Ejecutivo ha negado que sus socios europeos hablen de una intervención a España o de cualquier otro tipo de ayuda debido a las altas cotas que está alcanzando la prima de riesgo. Rajoy ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras responder a las preguntas de la oposición en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Me gustaría también un mensaje claro, contundente, en defensa del proyecto del euro y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países europeos, que en este momento pues está sometida a discusión. El presidente ha subrayado su voluntad de mantener las reformas y la política de recortes para conseguir el objetivo de déficit de este año del 5,3% del PIB. Rajoy no ha querido hacer ninguna referencia directa al Banco Central Europeo, institución que podría aliviar la situación de la prima de riesgo si
comprara deuda de los países afectados. El Banco Comunitario lleva ya 8 semanas sin dar este paso. Según algunos analistas, solo la intervención del BCE puede poner fin a la espiral en la que se encuentran los países más débiles de la zona euro. El BCE interrumpió la compra de deuda soberana de países con dificultades de financiación después de inyectar más de 1 billón de euros a 3 años en 2 operaciones, la primera a finales de diciembre y la segunda a finales de febrero. Según el Instituto Nacional de Estadística, la caída de la inversión, las exportaciones y el gasto público lastran la economía española. La contracción del 2,6% de la inversión y la caída de casi el 1% de las exportaciones, unidas al estancamiento del consumo, han provocado el decrecimiento de la economía entre enero y marzo en este año. En cuanto al empleo, en un año se han destruido 655.000 puestos de trabajo, medio punto más que en el cuarto trimestre de 2011. La caída de la inversión y las exportaciones empujan a España a la recesión. La economía cayó un 0,3% entre enero y marzo, sumando 2 trimestres consecutivos de contracción. Así lo confirman las cifras definitivas publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, la contracción del 2,6% de la inversión y del 0,9% de las exportaciones, unido al estancamiento del consumo y al recorte del gasto público, provocaron este decrecimiento de la economía española. El pasado 30 de abril, el INE ya avanzó que España había entrado en recesión. Ahora corrobora además que la caída interanual fue del 0,4%, fruto de una mayor contracción de la demanda nacional y de una contribución menos positiva del sector exterior. Esta es la segunda vez durante la crisis en la que España entra en recesión. Ya lo hizo en el cuarto trimestre de 2008 y no salió de ella hasta el primer trimestre de 2010, cuando el PIB trimestral avanzó un 0,2%. Y buenas noticias para nuestro bolsillo. El precio medio de la gasolina ha bajado por cuarta semana consecutiva hasta los 1,4 euros por litro. También el precio del gasóleo, después de haberse encarecido en la semana anterior. El litro de gasolina cuesta un 1,5% menos que la semana pasada, por lo que ya acumula un mes de bajadas. El coste del combustible llegó a su máximo histórico el 19 de abril, cuando rozó los 1,5 euros por litro. El Gobierno ha aprobado en la Cámara Baja los recortes de 3.000 millones de euros en educación y 7.000 en sanidad. La votación es un mero trámite parlamentario, ya que los decretos están todos en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En esta sesión plenaria se convalidará además, con el voto mayoritario del PP, el decreto ley que cambia el sistema de elección del presidente de Radio Televisión Española para que no tenga que ser nombrado por consenso de los 2 partidos mayoritarios. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha apuntado que la reforma no es solo para lograr el equilibrio presupuestario, sino que busca también la mejora de los resultados académicos y limitar el abandono escolar. Una aprobación apenas pocos días antes de que se celebre la huelga convocada por los sindicatos contra los recortes educativos y sanitarios. Modifican la legislación básica a fin de permitir a las comunidades autónomas, sobre las que recae, como saben perfectamente, la inmensa mayor parte del gasto educativo, racionalizar ese gasto y de este modo ayudar a las comunidades a que puedan cumplir el objetivo común de alcanzar la estabilidad presupuestaria. En plena tormenta en el hemiciclo se esperaba un cruce de acusaciones entre el secretario general del PSOE y el jefe del Ejecutivo. Ayer, en la sesión de control del Congreso, ocurrió todo lo contrario. Alfredo Pérez Rubalcaba ofrecía a Rajoy diálogo para afrontar la situación económica. El presidente del Gobierno, consciente de las dudas sobre nuestro sistema financiero, insiste en que están trabajando en la buena dirección para crear empleo, despejando así las dudas sobre un posible rescate a España. Primer cara a cara en el Congreso de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba tras la nacionalización parcial de Bankia y con la prima de riesgo en máximos históricos. El líder del PSOE ha reiterado al presidente del Gobierno su oferta de diálogo para superar la situación actual. Yo sé que hay gente que piensa que el diálogo y el acuerdo debilita. Yo creo que es justamente lo contrario, que los grandes países lo son porque son fuertes cuando hacen frente a las crisis, y España es un gran país que lo está pasando muy mal. Corresponde a usted, señor Rajoy, como presidente del Gobierno, trabajar para conseguir esa unidad. Nosotros, como primer partido de la oposición, le decimos en esta Cámara, si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos porque creemos que España lo necesita. El presidente ha lamentado que los socialistas no hayan echado una mano hasta ahora. Y yo estoy absolutamente convencido
de que es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Es que nosotros les hemos apoyado la reforma de la Constitución en su día y ustedes ni siquiera han sido capaces de aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrollaba esa reforma que acordamos. Estoy dispuesto a hablar con ustedes, pero deberíamos actuar. Rajoy ha asegurado que todas las medidas del Ejecutivo son para salir del pozo en el que se encuentra España. Es que en este momento hay un serio riesgo de que no nos presten o de que nos presten a precios astronómicos. Es decir, este año el Gobierno de España va a pagar solo de intereses de la deuda 30.000 millones de euros. Comprenderá usted que no podemos seguir en esta situación. Por ello, el presidente ha reiterado la necesidad de reducir el déficit público y ha justificado sus medidas de choque por la rapidez con que hay que actuar en estos momentos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado claro que en España no habrá corralito en 2013. Asegura que es técnicamente imposible y que en el próximo año se verá el final del túnel de la crisis con el apoyo de Europa. Montoro pide prudencia durante la jornada de presupuestos generales del Estado 2012. El titular de Hacienda ha afirmado que el proyecto de España es Europa y ha rechazado la posibilidad de que se relajen los objetivos de consolidación fiscal de nuestro país, ya que, según Montoro, una economía tan endeudada tiene que frenar el déficit. En España no va a haber corralito. En España es imposible que haya corralito. Ante determinadas opiniones, rechazarlas y pedir en una crisis de esta naturaleza prudencia a todos y prudencia más a quienes su prestigio internacional está reconocido por un premio Nobel. En protesta por la subida de la prima de riesgo, unas 300 personas se han concentrado este miércoles en la madrileña Puerta del Sol. Con el estruendo de una cacerolada, este grupo de indignados ha paseado por las calles de la capital en defensa del sistema financiero español. Centenares de personas se han concentrado en la madrileña Puerta del Sol para hacer visible y audible, con el estruendo de una cacerolada, la subida hasta 507 puntos básicos que ha registrado durante unas horas la prima de riesgo española. Sartenes, cencerros, cacerolas, tapas de olla, llaveros y cualquier cosa que hiciese ruido era utilizada por los concentrados que gritaban consignas. Dos cordones policiales cercaron a los manifestantes en el primer tramo de la calle de Alcalá, entre Sol y Sevilla, sin permitir durante más de media hora la salida de ninguna persona. Más tarde, la policía abrió el cordón más cercano a Sol y los manifestantes bloqueados volvieron a la emblemática plaza donde permanecían furgonetas de los antidisturbios. Para el próximo viernes, el 15M, prevé otra protesta en Madrid, frente a la oficina de la Unión Europea. Durante esta manifestación, varias personas distribuían panfletos con una convocatoria para el 29 de mayo, una huelga de consumo durante una jornada en la que anuncian sendas caceroladas al mediodía frente a los ministerios de Sanidad y de Educación y una manifestación al final del día entre Atocha y Sol. La reina doña Sofía no irá a Londres este viernes con motivo del jubileo de diamantes de Isabel II. La anulación del viaje es debido a que el Ejecutivo español lo considera poco adecuado tras el conflicto pesquero con Gibraltar, que se suma a la próxima visita al Peñón del príncipe Eduardo de Inglaterra. Y es que, según fuentes diplomáticas, la ruptura del acuerdo entre los pescadores españoles y el gobierno gibraltareño ha sido el detonante definitivo. Doña Sofía no asistirá este viernes en Londres a los actos del jubileo de diamantes de Isabel II de Inglaterra. El gobierno ha considerado que este viaje de la reina es poco adecuado y ha aconsejado a la Casa Real su cancelación. Fuentes diplomáticas han explicado a la agencia EFE que el conflicto abierto tras la ruptura de las negociaciones entre los pescadores españoles y el Ejecutivo gibraltareño ha sido el detonante para tomar esta decisión. Además, hay que añadir la visita al Peñón del príncipe Eduardo de Inglaterra, prevista para los próximos 11 y 13 de junio. Así pues, la Casa del Rey ha informado a la Casa Real Británica que doña Sofía no acudirá al almuerzo que ofrece Isabel II en el castillo de Windsor, aunque no ha precisado los motivos de su ausencia.
Cambiamos de asunto. El incendio declarado ayer en Rasquera ha quemado ya 2.400 hectáreas. Sigue sin control y avanza hacia la localidad de Tibenis. Los bomberos de la Generalitat continúan trabajando para sofocar el fuego que ha provocado el desalojo de más de 50 personas. Según han informado, durante la madrugada ha bajado la temperatura, ha subido la humedad relativa y ha parado el viento. Esto favorece a que el perímetro no haya prácticamente crecido en la zona de Rasquera. El incendio declarado en Rasquera, que ha quemado ya 2.400 hectáreas, sigue sin control y avanza hacia la localidad de Tibenis. El incendio ha provocado el desalojo de 24 masías y la anulación de una ruta de transporte escolar entre esta población y la vecina del Perelló, que ha afectado a 25 alumnos. Según ha reconocido el conseller de Interior, Félix Puig, que ha visitado la zona con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el fuego sigue sin control. Previsiones son que con este viento y con las condiciones de humedad y de sequedad que tiene pues la vegetación en estos momentos, no parece que podamos dar por controlado el incendio y que durante estas próximas horas de esta noche y a lo largo de la mañana del día siguiente pues deberemos seguir trabajando intensamente. Por su parte, el presidente catalán ha agradecido el esfuerzo de todos los participantes en la extinción en unas condiciones complicadas y se ha felicitado porque no hay daños personales y ninguna masía afectada gravemente. Para hoy jueves, a primera hora, se espera un desembarco masivo de medios aéreos, pues la previsión es que no sople el Mistral y con una humedad favorable, lo que hace ser optimistas de cara a la tarde, según Félix Puig, que ha calificado el incendio de considerable para esta época del año. Una nube de polvo africano invade el centro de la península que podría verse afectada mañana, pudiendo alcanzar valores de concentración de polvo a nivel de superficie de hasta 200 microgramos de media por metro cúbico. Así se desprende de la última predicción del Ministerio de Agricultura, que asegura que no hay riesgo para la salud, aunque indican que es conveniente tomar algunas precauciones, como la de evitar el transporte privado en los traslados. Advertencia: llega una nube de polvo africano a la península. Lo avisa el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y la Agencia de Meteorología. En las próximas horas vamos a tener un potente episodio de concentración de polvo de hasta 200 microgramos por metro cúbico. El valor señalado por la Unión Europea como media diaria es la cuarta parte. Se va a notar más en Madrid y en el sur peninsular. No hay riesgo para la salud, según los expertos, pero se aconseja que los que tengan problemas respiratorios eviten el ejercicio físico en el exterior. El polvo africano llega porque vientos fuertes levantan arcillas que han sido arrastradas por las lluvias y las trasladan a miles de kilómetros. El tiempo además cambia, dejamos atrás las temperaturas veraniegas y el cielo se cubre en gran parte de la península. Llegan chubascos que serán fuertes en Aragón, Navarra y La Rioja. El descenso de temperaturas se notará más en Galicia. En otro orden de cosas, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 3,5 millones de euros a la expresidenta del Consejo de Administración de la empresa AICO. Encarnación Poto, imputada dentro de la investigación por los seres fraudulentos, ha comparecido este miércoles ante la jueza Mercedes Salaya. Poto se ha acogido a su derecho constitucional de no declarar. La jueza imputa a Encarnación Poto Monge, expresidenta del Consejo de Administración de la empresa ACICO, dentro de la investigación por los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Poto fue incluida en el ERE de la empresa cuando no llegó a extinguir su relación laboral con la misma, llegando a cobrar incluso 318.455 euros en dietas por asistir a los consejos de administración entre los años 2004 y 2010. Pese a ello, según la magistrada, cobró sus prestaciones por desempleo desde el 19 de agosto de 2003 hasta el 18 de agosto de 2005 y las prestaciones relativas a su prejubilación derivadas de 2 pólizas. A todo ello se suma que la imputada solicitó una ayuda excepcional para mantener 144 puestos de trabajo de la empresa, cuando en realidad dicha ayuda era para el pago de la minuta del despacho Garrigues, a cuyo pago habían sido condenados por medio de una sentencia. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 3,5 millones de euros a Encarnación Poto.
No nos movemos de Andalucía. El juzgado de lo social número 8 de Sevilla aborda este jueves por vez primera la financiación del ERE de 2007 de Merca Sevilla. La vista oral corresponde a la demanda de 34 de los prejubilados de este ERE al desligarse la Junta del pago de sus rentas. Se ha celebrado esta mañana, aunque el juicio había sido inicialmente señalado para el 23 de noviembre del año pasado. Mediante esta denuncia, el colectivo de prejubilados reclama los compromisos de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.000 euros como principal losa financiera de la compañía. Y sobre el caso maquillaje, la expresidenta del Consell de Mallorca, María Antonia Munar, ha afirmado ante el juez este miércoles que los acusados que la incriminan se pusieron de acuerdo para mentir a la hora de declarar. Munar ha achacado a la presión de la Fiscalía las acusaciones del expresidente de la institución insular, Miquel Nadal, y ha negado haberle pagado los 300.000 euros. Salida de la Audiencia Provincial de Palma con abucheos. Así ha sido despedida este mediodía la expresidenta del Consell de Mallorca, María Antonia Munar, tras el tercer día de juicio por corrupción que investiga el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales cuando presidía el organismo insular. Hoy ha sido el día de su declaración, lo que ha generado un amplio interés mediático. Gran parte de los periodistas han seguido el juicio en la sala de prensa. Desde allí se ha escuchado a Munar decir que los otros 10 acusados en esta pieza del caso maquillaje se pusieron de acuerdo para mentir y así incriminarla a la hora de declarar. Ha asegurado que no conoció de la existencia de la productora Video hasta 2008, cuando ya no dirigía el Consell, y que nunca había oído hablar de ninguna relación de su partido, Unión Mallorquina, con esta empresa audiovisual. Sin embargo, Miquel Nadal, que era su número 2 en el organismo insular, se ha ratificado hoy en su declaración. Ha afirmado que Munar le entregó un sobre con 300.000 euros en un coche oficial para comprar la mitad de la productora y poder optar así a obtener una cadena TDT que fuera afín a Unión Mallorquina. Según Nadal, Munar no quería que todos los medios estuvieran controlados por el PP, que gobernaba junto a UM el Consell de Mallorca entre 2003 y 2007. Nadal y Munar se enfrentan a una petición fiscal de 6 años de cárcel en este juicio por corrupción. El proceso continuará mañana y el viernes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha rechazado la oferta de diálogo directo lanzada por ETA. Díaz ha advertido de que el gobierno ni ha negociado ni negociará con la banda terrorista. El gobierno reitera que no tiene nada que hablar con ETA. Es la respuesta del ministro del Interior en el Pleno del Congreso al último comunicado de la banda terrorista. En él, ETA anuncia interlocutores para un diálogo directo con los gobiernos de España y de Francia. Y la única comunicación a través de France Press o a través de quien sea que estamos exigiendo y esperando es la de su disolución incondicional. Ante una pregunta de la coalición Amaiur, Fernández ha dejado claro que ETA ya no condiciona los pasos de los demócratas. Mire usted, para entregar las armas no hace falta diálogo. Simplemente hace falta la voluntad de entregar las armas. Es más, ha aprovechado para subrayar la coincidencia temporal entre esta interpelación de Amaiur y el comunicado de ETA. Me permito recordar que por qué será que siempre se produce una coincidencia en el tiempo entre la acción de propaganda de ETA y las intervenciones de ustedes. Parecen hojas del mismo libro. El texto, titulado Comunicado de ETA a la Comunidad Europea y fechado en abril de 2012, se hace público un día después de la investidura del nuevo presidente francés, el socialista François Hollande. Novedades sobre el caso Nos. El expresidente balear Jaume Matas, condenado a 6 años de cárcel por varios delitos de corrupción en el marco de una pieza del caso Palmarena, ha llegado a los juzgados para explicar al juez su papel en la contratación por parte del Gobierno en 2005 y 2006 del Instituto Nos. El magistrado José Castro ha citado a Matas como imputado en este caso, en el que se investigan los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos en torno al instituto, que fue presidido por Iñaki Urdangarín. La Fiscalía Anticorrupción asegura en un informe que Urdangarín y su ex socio Diego Torres concertaron una cita con Matas para beneficiar de forma fraudulenta a la sociedad usando un procedimiento administrativo irregular.
Grecia celebrará elecciones anticipadas el próximo 17 de junio, fecha hasta la que ejercerá como primer ministro interino el actual presidente del Consejo de Estado, Panayotis Pyramenos. Será la última baza para que Grecia permanezca en el euro. Es la segunda vez que los griegos acuden a votar en poco más de un mes, después de que los partidos no hayan logrado un acuerdo para formar gobierno tras las elecciones del pasado 6 de mayo. Ya hay fecha. Grecia celebrará elecciones anticipadas el próximo 17 de junio. Hasta entonces ejercerá como primer ministro interino el actual presidente del Consejo de Estado, Panayotis Pyramenos. Así lo ha anunciado la agencia pública AMNA. Este nombramiento fue decidido en una reunión entre el jefe de Estado, Karolos Papoulias, y los líderes de los partidos políticos griegos con representación parlamentaria, a excepción de los neonazis, que se negaron a asistir. La incertidumbre en Grecia ha arrastrado hoy a los mercados europeos y al euro, colocando las primas de los países del sur en máximos. Por ello, el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha lanzado esta advertencia a los ciudadanos griegos. Con su voto decidirán la permanencia de Grecia en el euro. Es más, avisó de que cualquier otra alternativa sería más dolorosa para el país. Esta será la segunda vez que los griegos acuden a votar en poco más de un mes, después de que los partidos no hayan logrado un acuerdo para formar gobierno. Y en Francia, su presidente François Hollande ha conformado un gobierno paritario con gran peso del ala moderada del Partido Socialista, donde los puestos clave están ocupados por personas de su más absoluta confianza, en su mayoría altos funcionarios formados en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración. Los ministros que conforman el gobierno francés tendrán un mandato provisional hasta las elecciones legislativas de junio, una fecha en la que, dependiendo de los resultados y de la amplitud de la victoria de la izquierda, Hollande tendrá que modificar carteras para dar entrada o no a nuevos socios de coalición que le garanticen la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. El periodista radiofónico Alfredo Villatoro ha sido encontrado sin vida este martes en una zona residencial de Tegucigalpa. Villatoro estaba secuestrado desde hace una semana y su muerte se suma a la escalada contra la prensa de Honduras, donde en los últimos 2 años han muerto de manera violenta 23 informadores. Repudio y consternación en Honduras por la muerte del periodista radiofónico Alfredo Villatoro. El cuerpo del comunicador fue encontrado sin vida este martes en una zona residencial de Tegucigalpa. Villatoro estaba secuestrado desde hace una semana. Yo creo que Sandra Sánchez es una periodista hondureña. Casi todos los periodistas que nos despedimos de nuestra familia pensando que quizás no regresemos en la tarde o en la noche. No deberían ser estas las circunstancias, pero este es el país en el que vivimos y yo creo que en este caso ya debemos considerar que las respuestas no deben ser solamente de los periodistas, sino que de la sociedad en general. Villatoro es el 29º periodista asesinado en Honduras desde el año 2003, sin que ninguno de estos crímenes haya sido esclarecido por el momento. Germán Enamorado es el fiscal especial para los derechos humanos en Honduras. Yo le puedo decir, la institución hace lo propio, pero obviamente tiene limitaciones serias. El aspecto en que hemos rayado en distintas reuniones, inclusive con el mismo gobierno, de la necesidad de que dispongan de una policía técnica para que pueda trabajar de la mano, coordinada con los fiscales, pero eso no se ha materializado. Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Desde el pasado año, esta pequeña nación centroamericana registra una tasa de más de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, el cuádruple de la media latinoamericana y 10 veces más que la media mundial. La investigación del atentado contra el exministro colombiano Fernando Londoño, que produjo la muerte de 2 miembros de su esquema de seguridad, tendrá ayuda extranjera de gobiernos amigos. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Según un escolta, el ataque fue cometido por 2 personas que se aproximaron en una moto a la camioneta blindada mientras varios vehículos estaban detenidos en un semáforo en un sector comercial del noreste de Bogotá. Pocas horas antes del ataque, las autoridades habían desactivado un carro bomba que, según las investigaciones, iba a ser usado para atentar contra la sede de la Policía Metropolitana del país. Conocemos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. Cambio
Cambios en el tiempo a partir de hoy jueves. De momento serán notables en el estado del cielo. Se retira el anticiclón y se situará sobre la vertical de España una pequeña borrasca que favorecerá el aumento de la nubosidad por todo el país. Se activan chubascos tormentosos en la mitad norte. Las tormentas serán más intensas a partir del mediodía en la cordillera cantábrica. Otra jornada de fuerte calor en Andalucía, con más de 35 grados a orillas del Guadalquivir y ambiente más suave en las costas mediterráneas. Los cielos no estarán tan despejados como en jornadas anteriores. El actor Javier Bardem, ganador de un Oscar, visita Madrid para promocionar su último proyecto solidario. El documental Hijos de las Nubes, la última colonia, reclama la atención para el conflicto saharaui. En el que guía la voz de Elena Anaya, la cámara sigue a Bardem por los campamentos de refugiados situados en el desierto, a caballo entre Marruecos y Argelia. Lo último de Bardem no es ni una de acción ni una de amor, sino un documental en el que el oscarizado actor aprovecha su fama para llamar la atención sobre la causa saharaui. Siempre paz y libertad para el pueblo saharaui. ¡Viva el Sáhara libre! En el documental Hijos de las Nubes, la última colonia, la cámara sigue al actor por los campamentos de refugiados situados entre Marruecos y Argelia, una zona conocida como el desierto de desiertos. Sí, porque yo creo que es un viaje de Álvaro y mío y de todo el equipo de la película de intentar entender. Después de ese viaje a los campamentos venimos y decimos, pues, hemos tenido una relación emocional, personal con los refugiados, con el pueblo saharaui. ¿Qué podemos hacer? Y es ahí donde empieza un viaje hacia intentar entender cuál es la situación, por qué, cuál es la posible resolución de ese conflicto, y empezamos a hacer el documental con ese objetivo. El proyecto cuenta con la dirección de Álvaro Longoria y la voz de la actriz Elena Anaya, mientras que Javier Bardem es, además de protagonista, productor de la cinta. Al actor no le importa que se le critique por su apoyo a la causa saharaui, siempre que sirva para dar voz a este pueblo. Detrás de un actor, un médico, un fontanero y un señor que hace escayolas hay un ciudadano que vota, que cree en una solución de unos ciertos conflictos de una sociedad en la que vive y que también tiene la obligación, aparte del derecho, de decir aquello que piensa. Y bueno, que a la hora de ser actor vas a recibir críticas por ello, pues lo sabes y lo aceptas y es parte del juego y bienvenido sea, evidentemente. Pero no por eso debes dejar de hacer aquello lo que crees. Para Bardem, que será el malo de la próxima entrega del Agente 007, algunas causas bien merece la pena lucharlas. Las calles de la localidad sevillana de Carmona se han convertido en platós de cine durante unos días. Se rueda Libertador, una película sobre el militar y político venezolano Simón Bolívar. La actriz María Valverde interpreta a su esposa junto a Juana Acosta. La localidad sevillana de Carmona está siendo estos días el escenario del rodaje de Libertador, una película sobre Simón Bolívar, el icono de la liberación de las colonias españolas en América. Las actrices María Valverde y Juana Acosta son dos de las protagonistas de la película que dirige el venezolano Alberto Arbelo. Uno de los productores, José Luis Escolar, cree que la picadura de un mosquito pudo desempeñar un papel importante en la historia. María, mira, el personaje que interpreta María, que es la mujer española con la que se casa Bolívar, un mosquito la pica y la contagia fiebre amarilla y ella muere. Seguramente ese mosquito hace que Bolívar se replantee su vida y el hombre que era una de las fortunas... ¿Era alcalde de su pueblo? Era el alcalde de una de las fortunas más altas de Venezuela, tenía 5.000 esclavos. Era una de las personas con más poder en Latinoamérica en aquella época. Decida dejarlo todo, cambiar su vida y dedicarse a luchar contra lo que él no estaba de acuerdo en aquel caso, que era la monarquía española y su forma de administrar lo que en aquel tiempo eran las colonias. La colombiana Juana Acosta interpreta a Manuela Sáez, el último amor de Bolívar, una mujer transgresora y precursora del feminismo en Latinoamérica. Manuela fue el último amor de Bolívar, una heroína de la independencia, un ícono feminista en Latinoamérica y para mí es un placer enorme, inmenso poder interpretarla. María Valverde es la esposa de Bolívar, a la que conoce en Madrid y luego lleva a Venezuela.
impone ya solamente el hecho de hacer un personaje histórico que ha existido, pues es simplemente respeto hacia ellos. Libertador pretende ser una película épica sobre un personaje fascinante que lideró un ejército que recorrió más kilómetros que los de Alejandro Magno y que perdió 35 batallas sin sufrir un rasguño. Cuenta atrás para la Eurocopa de Selecciones, quedan 21 días. Hugo, buenas tardes. Y Vicente del Bosque, pues un poco acorralado por la prensa quizá, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ya viene esa Eurocopa que todo el mundo está esperando. Quedan, como bien dice María, 21 días para comenzar. El día 27 de mayo tiene que dar la lista definitiva. Antes tiene 2 partidos amistosos. Y eso sí, sigue esperando la recuperación de 2 emblemas en la selección, como son Puyol y Villa. No descartamos a nadie. Hasta el día 27 que tenemos la fecha tope impuesta por nosotros mismos y porque tenemos que dar la lista a la UEFA, no hay nadie descartado, de verdad. Puede haber recuperaciones milagrosas y por tanto para nosotros Puyol, por unas circunstancias que es un líder en el campo y un líder fuera de él, pues tenemos la obligación, o vamos a tratar de aguantar hasta ese día 27. Y en el caso de David Villa, por razones obvias, porque es un jugador de máxima eficacia ante el gol, el mayor goleador de todos los que tenemos, y también, pues vamos, son 2 casos especiales. Me imagino que, aparte que no tenemos prisa, ¿por qué voy a decir hoy si lo descarto o no lo descarto si hasta el día 27 no tengo que dar la lista definitiva? Pero bueno, yo creo que es importante que todo el mundo, todos, yo no quiero señalar a ningún equipo, ningún club, tiene una conciencia clara de la importancia de la cantera en el fútbol actual, sin ninguna duda, más allá de pequeños errores o errores que se puedan cometer. Es un equipo que se ha renovado que gira mucho ahí en el medio campo, se juntan bien, tienen salida por los laterales, equilibran bien el juego en corto y en largo, parece que no van a hacer, que no buscan peligro, que especulan un poco con el balón, el medio campo, pero enseguida tienen un pase bueno porque tanto Cassano como Rossi o cualquiera de los delanteros, Rossi no está, pero cualquiera de los delanteros que puedan venir siempre te crean una situación de peligro a la menor, casi sin mucho fútbol, pero te crean un peligro inmediato. Y de los peligros inmediatos que crean los jugadores italianos a la renovación de Michel por el Sevilla. José María del Nido, el presidente, lo anunciaba ayer, así después del Consejo de Administración. Acabamos de terminar el Consejo de Administración del club, Consejo de Administración ordinario, después de 4 sesiones consecutivas en días del Comité Ejecutivo de la entidad, y la primera decisión que hemos adoptado es dar continuidad al entrenador Michel para la próxima temporada. Entendemos, y sin intentar extendernos en las explicaciones, salvo que ustedes la pidan, de cuáles son los motivos por los cuales confiamos en Michel para el proyecto de la temporada 2012-2013, que queríamos darle continuidad al banquillo sevillista, que entendemos que es conocedor de cuáles han sido las razones por las cuales no se ha podido sacar todo el partido necesario al plantel de jugadores que tenemos, que creemos que con los cambios que se operarán podremos volver a aspirar a los objetivos de los que luego les hablaré, que se marcará la entidad para la próxima campaña, y porque además entendemos que su propuesta futbolística y su forma de trabajar ha demostrado en estos meses que más allá de los resultados es capaz de obtener los resultados que le vamos a exigir. Espero que no se hayan mareado con la publicidad que se movía detrás de José María del Nido, pero en definitiva bueno, son las cosas modernas y hay que actualizarse. Vamos también ahora a la Rosaleda, porque el Málaga Club de Fútbol, después de esa excelente campaña que haya realizado, le toca vacaciones, unas merecidísimas vacaciones para los jugadores que dirige Manuel Pellegrini, y donde tenemos a un Málaga Club de Fútbol que está en busca de un delantero al retirarse y haber anunciado su retirada Ruud van Nistelrooy. También Wellington y lateral derecho Gámez han renovado por un año más, y se pretende que siga Maresca también otra temporada. Eso es los primeros pasos que quieren dar, aunque ya el propio Jeque quiere que el equipo del Málaga sea un equipo de Champions para la temporada que viene.
Y Florian Mayer, que había ganado a Nadal en otras ocasiones, en esta fue derrotado por el jugador manacorí en el Master 1000 de Roma. Una victoria de Nadal que le hace ya pasar a la siguiente ronda, donde se enfrentará a su gran amigo Granollers. El español Rafael Nadal, número 3 del mundo, no ha necesitado demasiados partidos para volver a adaptarse a la arcilla roja después de la experiencia de la Tierra Azul de Madrid, pues superó sin problemas su debut en el Master 1000 de Roma. Nadal, que ha olvidado ya la aciaga Semana de Madrid, donde fue eliminado en octavos por Fernando Verdasco, encajando la primera derrota contra el madrileño de su trayectoria profesional, urdió en la pista central de Roma su venganza contra el alemán Florian Mayer, quien le había derrotado en Shanghái y se impuso por 6-1 y 7-5. Sobre el partido, el español se mostró satisfecho por el hecho de que no sufrió con su servicio. Sí que es verdad que el primer set ha estado muy bien, ha jugado muy sólido, cometiendo muy poquitos errores, pero bueno, Mayer es uno de esos jugadores que realmente son complicados, ¿no? Y después de cometer un error en el primer juego del segundo set con el breakpoint, que la quise cambiar el paralelo y me equivoqué, se ha convertido en un partido muy complicado y hasta el 5-5 no he podido hacer el break y después me ha costado el 5-4 el 6-5 para cerrar el partido, pero bueno, lo positivo es que solo he sufrido en este último juego. Nadal tardó menos de una hora y media en deshacerse del alemán y ahora se enfrentará en octavos a su gran amigo, el barcelonés Marcel Granollers, quien hoy ganó a Fabio Fognini. Con la llegada de Nadal, los octavos del torneo romano hablan español, ya que también pasaron la ronda, además de Ferrero y Granollers, el murciano Nicolás Almagro. Una buena representación de tenistas en su superficie favorita, la tierra batida. Tierra batida se le da genial. Sí, a ver si llegamos. Tenemos una final en Roma, ¿eh? Espectacular. A ver Eso si bueno. puede ser. Gracias, Hugo. Vamos a despedirnos hoy con arte pictórico en Cádiz con Materia y Espíritu, que es el nuevo título de la nueva muestra que acoge la sala de exposiciones de El Pópulo. Pinturas inspiradas en el collage de la madrileña María Victoria Velasco. La sala de exposiciones de El Pópulo acoge hasta el 26 de mayo una nueva muestra titulada Materia y Espíritu de la artista María Victoria Velasco Belvi. La exposición se podrá visitar en horario de 10 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado. María Victoria Velasco nació en Madrid y se formó en el arte imaginario, teatro, cine y lenguajes visuales. Posteriormente también estudiará ballet con José Granero, canto y durante un año en el École Brillamont de Lausanne, dibujo y pintura, piano y ballet. A partir de 1989 entró en contacto con un grupo de pintores de los que le influye su filosofía rompedora y transgresora, en una época en la que se inicia en el collage, utilizando elementos reciclados en sus obras y experimentando con el volumen. Más tarde se dedicará a la restauración de casas antiguas y a realizar murales en paredes y cristaleras. En el año 2000 se instalará en Jimena de la Frontera, volcándose profesionalmente en la pintura. En 2007, Belvi comienza a exponer, participando en varias colecciones colectivas e individuales en la provincia. Además, ahora está comenzando a abrirse camino en el extranjero, vendiendo su obra en Holanda o colaborando con la asociación Razzia Artis. Con esta fantástica muestra de arte en Cádiz nos despedimos. Recuerden que la información regresa en nuestra segunda edición. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes.